Mire, para hablar ahora del Corpus Paulino. ¿Qué habla uno del Corpus Paulino en 45 minutos, una hora o media hora? Da lo mismo una hora que media hora del Corpus Paulino. Entonces, voy a simplemente dar datos para que tengamos pues como, como una referencia e invitarlos de manera especial a que nos acerquemos al Corpus Paulino. Ya saben que la mejor manera de estudiar Biblia es conociendo la Biblia. Creo que hace 2 meses les decía, la Biblia se interpreta, se entiende y se conoce a través de la misma Biblia. El criterio de discernimiento y de interpretación de la Biblia es la misma Biblia. Se equivocan muchos cuando no conocen el contexto bíblico y entonces hacen aseveraciones particularistas. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿cierto? Entonces uno, para entender el Corpus Paulino, tiene que haber leído Hechos de los Apóstoles, que es un texto lucano, pero que me da a mí luces para poder entender todo lo que tiene que ver con San Pablo. Por ejemplo, entonces, ¿cierto? Yo no puedo leer el Antiguo Testamento si no es a la luz del Nuevo, y el Nuevo con las prefiguraciones del Antiguo. Es muy difícil entenderlo aisladamente. Entonces, tomar un texto y tratar de, a través de ese texto, entenderlo todo, no, tengo que entenderlo en el contexto de la Sagrada Escritura. Si bien es cierto, la Biblia no es un libro escrito por un solo autor, solo en el sentido carnal, humano. Hay muchos agiógrafos. Sí es inspirado por la misma persona, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. Entonces, esto para decirles que para poder acercarnos a la figura de San Pablo, tendremos que acercarnos también al texto de Hechos de los Apóstoles. Si nosotros quisiéramos entender un poquito Hechos de los Apóstoles, algunos dicen, pues es el libro donde de manera especial se fortalece la preponderancia, la importancia del Espíritu Santo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se habla de Dios Padre, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de manera especial, en los Evangelios se habla de Jesucristo, en el libro de Hechos de los Apóstoles y los otros libros del Nuevo Testamento, pues cartas y todo eso, se habla en algunos casos más del Espíritu Santo, sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y algunos dicen que el texto de Hechos de los Apóstoles es un deseo de Lucas por resaltar la figura de Pablo. Incluso si nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo tiene la misma importancia de Pedro. Incluso un poquito más, se habla un poquito más de Pablo que de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Entonces, dicen algunos intérpretes, exégetas, que Lucas quiere que los cristianos entiendan que Pablo es un apóstol, darle la importancia a Pablo como apóstol, porque era muy importante eso, ¿cierto? Recuerden que los apóstoles quedan 11 después de que Judas se ahorca, de la muerte de Judas y de la traición de Judas, y entonces Matías lo reemplaza. Y siempre es muy importante la figura de los 12, la figura de los 12, los 12. De manera especial para los judíos, porque los 12 representan las tribus de Israel, las tribus de Israel. Entonces, los 12 representan las tribus de Israel, y por tanto son la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Siempre la Jerusalén santa era señal del fin de los tiempos, de la plenitud de los tiempos. Ahora los 12 apóstoles representan la nueva Jerusalén, por tanto la iglesia es la nueva Jerusalén. La iglesia es la nueva Jerusalén. Y para los judíos era tan importante eso. Lucas, ya como les decía hace 2 meses, cuando les explicaba a los sinópticos, no le escribe a una comunidad
mayoritariamente judía, o por lo menos no judíos de Jerusalén, sino judíos de la diáspora. Por tanto, Judas cambia un poquito ese esquema de los 12 apóstoles, de que tienen que ser 12 para que sea la nueva Jerusalén, y nos muestra a San Pablo como un apóstol. Él mismo se narra como un aborto de apóstol, como un aborto de apóstol. Es una figura representativa, incluso algunos se atreven a decir, algunos exegetas se atreven a decir que nosotros somos más paulinos que cristianos, que es San Pablo el que estructura la religión cristiana, lo cual es absolutamente ajeno a la verdad, pero sí es cierto que San Pablo le da una estructura a la naciente religión que influye de una manera inusitada en este proceso. Sabemos que en un principio, se los decía alguna vez, los cristianos siguieron viviendo mancomunadamente con los judíos, vivieron ahí mancomunadamente con los judíos. Incluso si nosotros vemos Pedro y Juan, hay un texto muy bonito en Hechos de los Apóstoles que sanan a un paralítico, un tullido, en la puerta del templo, lo que significa que Pedro y Juan seguían yendo al templo. Incluso cuando nosotros vemos en el año 70, se da un suceso muy fuerte que es la destrucción del templo. En el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén, se hace ese momento fuerte de la destrucción del templo de Jerusalén, y la secta farisaica es la que asume el poder, la secta farisaica es la que asume el poder, ya lo iba teniendo, porque en la época de Jesús, ¿quiénes son los que dirigen el poder? ¿Quiénes son los que dirigen el Sanedrín? Son los saduceos. Y los saduceos son los que realmente son los culpables de la muerte de Jesús. Pero fíjense que nosotros en la Sagrada Escritura, ¿a quién vemos que están constantemente hablando mal, atacando a quién? A los fariseos. Y me dice, pero ve, ¿cómo injusto esto? ¿Por qué hablan mal de los fariseos si los que mataron a Jesús fueron los saduceos? Claro, tengan en cuenta que es que los enemigos de Jesús son diferentes a los enemigos, bueno, son diferentes, ¿no? Tienen un subrayado diferente de los primeros cristianos. Quienes matan a Jesús son los saduceos, pero quienes persiguen a los cristianos son los fariseos. Los perseguidores de los cristianos son los fariseos, ya les explico por qué. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos cuando escriben, recuerden que la Biblia la escriben los discípulos de Jesús o los discípulos de Jesús, no Jesús. Entonces, ellos hablan lo que les interesa, lo que está en ese momento. Ah, Jesús sí dijo de los fariseos tal cosa. Ah, Jesús sí. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los perseguidores. No sé si me hago entender. Entonces hacen un subrayado. No es que 20 cosas que Jesús dijo de los fariseos que Jesús no dijo, no, sino que ya los saduceos ya no estaban. Es los que estaban en los fariseos, entonces hacen su raya, les interesa recordar lo que tiene que ver con su historia, no sé si, ¿cierto? Si ya no existe, pues, ¿para qué lo mencionamos? Los saduceos pierden completamente el poder y quienes asumen el poder, ya incluso después de la muerte de Jesús ya empieza a dilucidar, pero lo fuerte fue la destrucción del templo en el año 70. Entonces los fariseos anatemizan todas las sectas judías, creo que alguna vez les había dicho. Y dentro de las sectas judías que anatemizan, está en la historia, anatemizan a los cristianos. Es decir, los cristianos eran una secta judía. Vivían como una secta judía. No eran una religión. ¿Dónde se viene a configurar fuertemente el cristianismo ya como religión propiamente dicha, identificada? Entonces, uno de los propulsores de los promotores es San Pablo. Recordemos que San Pablo era fariseo de nacimiento, discípulo de Gamaliel, que era un gran maestro fariseo, Si nosotros somos fieles a la historia,
los fariseos no trataron mal a Jesús. Fíjense, Nicodemo era un fariseo. Dentro de los que recogieron a Jesús, el cuerpo de Jesús, habían fariseos. Dice, judíos cumplidores de la ley. Judíos justos cumplidores. Dice el Evangelio, que recogieron el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes eran? Fariseos. Los que recogieron a Esteban. Fariseos. Pero eso cambia completamente con la persecución romana, de manera especial porque los fariseos dicen, si nos destruyeron el templo, si nos están atacando tanto, es porque no hemos sido fiel a la Torá, no hemos sido fiel a la ley. Entonces se anatemiza cualquier impureza dentro de la religión judía, dentro de la religión. Entonces, obviamente eso no solo pasa en el año 70, sino desde antes ya empieza ese fuerte movimiento farisaico a tomar el poder en el Sanedrín. Y, Un inciso, perdón. Entonces, ¿realmente Jesús, a quien le dijo todas esas cosas, era los saduceos? No. Jesús se lo dijo a los fariseos. Simplemente que para los cristianos era más importante eso, entonces subrayan el Evangelio. No nos aparece ni una sola frase como que Jesús se ha dicho a los saduceos, habla a los sumos sacerdotes, al Sanedrín, pero tú no lo ves que habla directamente a los saduceos como hablar a los fariseos. No, Jesús sí se los dijo. Los fariseos eran sepulcros blanqueados. Los fariseos se preocupaban por estar puros exteriormente, pero por dentro no. Pero por supuesto que se los dijo. Pero tal vez cuando vamos a la historia, los que asesinaron y los que mataron a Jesús era la secta saducea. Y no aparece nada, ni siquiera aparecen mencionados, ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Porque ya no eran interesantes, no eran importantes. Es como quien dice, qué sé yo, tú me dices a mí, padre, usted es muy buen profesor, pero usted ha hablado de Ana, un montón de cosas, sigue Ana y Ana para arriba y Ana para abajo. Y yo cuando voy a hacer la historia, entonces los discípulos míos no mencionan lo que usted dijo, Ana, porque son discípulos míos, les interesa hablar, es lo que usted dijo una vez, es un buen profesor. No significa que distorsione la historia, sino que hace un subrayado, ¿cierto? Entonces hay que ver eso. Cuando les enseñé los evangelios sinópticos, les dije que tenían subrayados. ¿Por qué? Porque se dirigen a comunidades particulares, entonces hacen énfasis particulares. Entonces, son miradas en las cuales hay un interés especial en aspectos de la historia de Jesús. Mateo subraya los discursos, Marcos subraya los milagros, Lucas subraya lo que tiene que ver con la misericordia. Entonces, cada uno hace subrayados especiales. Entonces, no sé si... Bueno, entonces, Pablo era judío, fariseo, discípulo de Gamaliel, pero al mismo tiempo era ciudadano romano. Era muy común que los judíos de la diáspora estuvieran muy bien catalogados en el Imperio Romano cuando estaban en la diáspora. Nosotros tenemos el pensamiento como que los judíos eran rechazados por los romanos y atacados, pero los judíos que estaban en la diáspora, yo creo que entienden la frase, cierta palabra, diáspora, es decir, que vivían fuera de Jerusalén, en muchas regiones eran muy bien catalogados. Recuerden que los judíos tienen ese ADN de ser comerciantes, de mercantiles, los bancos del mundo, eso es desde mucho tiempo atrás. Entonces, Pablo, que vivía en Tarso era una ciudad que estaba bajo el dominio de los romanos, y los judíos tenían de esta región tenían esa preponderancia de ser ciudadanos romanos, por haber nacido en Tarso. Pablo no nace en Jerusalén, sino que nace en Tarso. Y por eso Pablo tiene dos nombres. Y eso era muy común. Tiene el nombre de Saulo, que en realidad es el nombre judío, y Pablo, que es el nombre romano. Entonces, después, a partir de la conversión, se toma más el nombre romano, también por su misión. Entonces, Pablo hace un cambio radical en la historia. Ya Jesús lo había dicho.
pero nos cuesta a veces mucho empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo nos empieza a mover a unos niveles, a unos lugares, a unos ambientes que hasta ahora no habían llegado, y es la evangelización de los gentiles. Pablo empieza la evangelización de los gentiles. Y él es enviado, después de su proceso de conversión y de intronización en la iglesia, es enviado a predicar, y él primero empieza a hacer lo que hacen todos los apóstoles. ¿Dónde llegan los apóstoles? Fíjense, tan era una secta judía, incluso para los cristianos no pretendían hacer una religión aparte de los judíos. Para los cristianos, los primeros cristianos, es una continuación, incluso para nosotros. Es que el Antiguo Testamento no hay una ruptura, no. Es un proceso que no tiene ruptura. Hay una línea, solo que la nueva Jerusalén es la iglesia de Dios, y se amplía el espectro. Abraham dice, la promesa dada por Dios a Abraham: serás padre de muchas naciones. Y la salvación en el Antiguo Testamento se da que es para todas las naciones. ¿Qué fue lo que le costó tanto al pueblo judío? Ellos creían que por ser el pueblo elegido, eran el pueblo llamado a la salvación. Hay un error interpretativo allí. Entonces, ¿qué nos muestra Pablo? Somos el pueblo elegido para que a través de nosotros llegue la salvación a todos los pueblos. Entonces, el discurso preponderante, el tema preponderante en Pablo es el tema de la ley y el tema del espíritu. Ese es el tema preponderante de Pablo, la ley y el espíritu. ¿Por qué? Porque él viene a dar esa transformación que se da en los primeros siglos de la perspectiva judía de salvación. Entonces, les dejé ahí un paréntesis. Cuando Pablo va a predicar, ¿dónde va a predicar? ¿Dónde va a predicar? Incluso la lectura creo que fue hace 2 días. Va a predicar en las sinagogas. Va a los pueblos de Asia Menor, va a los pueblos, y cuando va a esos pueblos, lo primero que hace es ir a las sinagogas. Entonces, él de Antioquía sale para Tarso, luego Derbe, Listra, Iconio, Troade, Neápolis, Filipo, Antifilipos, Tesalónica, Berea, Acaya, Corintio, Cesarea, Mileto, Rodas, Pafos. O sea, ya yo me cansé, y este hombre hizo esto, o sea, nada más leyéndole yo me cansé. O sea, ¿cómo hace este recorrido? Es impresionante. Ana les mandará un mapita del primer, segundo y tercer viaje de San Pablo. Primer, segundo y tercer viaje de San Pablo, para que lo tengamos. Pues si lo mandamos no hay necesidad de mostrárselos ahora, pero hace todo ese recorrido, y lo primero que hace es llegar a la sinagoga, llegar a los judíos. Y entonces, ¿qué les habla? Hay una continuidad. El Mesías esperado, el anunciado por los profetas, el que estábamos esperando, es Jesucristo. Nuestras autoridades lo han matado, pero ha resucitado. Entonces hay una continuidad en el judaísmo al cristianismo. ¿Qué pasa? Que en su gran mayoría los judíos no aceptaron a Jesucristo. Entonces, es muy diferente los apóstoles que se quedan en un principio en Jerusalén, en Israel, pues ahí está lleno de judíos. Entonces, ¿quiénes se pueden convertir? Judíos. ¿Quiénes se pueden convertir? Judíos. Cuando va Pablo, llega a comunidades que son mayoritariamente paganas, entonces los judíos son poquitos. Entonces llega San Pablo, y esa dureza de los judíos, incluso los judíos todavía están esperando al Mesías. Les voy a mandar, no me dejo olvidar, un video muy bonito sobre la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente. Una entrevista que hace sencillita, a judíos sobre el profeta Isaías. Entonces le leen el texto del profeta Isaías y les dicen, este es el texto, ¿quién es el Mesías? Y tú lees ese texto, el siervo sufriente, y es Jesucristo. Entonces los judíos se quedan impactados. O sea, ¿qué pueden decir?
si todo el mundo sabe históricamente el sufrimiento de Cristo, pues históricamente se configura completamente con la profecía de Isaías. Pero los judíos esperaban, ya lo sabemos, un Mesías político, un Mesías militar, y entonces no se adecuaba a su pensamiento, mas sí se adecuaba a lo que la profecía bíblica decía, a lo que el texto bíblico decía. Entonces, San Pablo encuentra la reacción contraria y al no poder llevar el evangelio con esa fortaleza sobre los judíos, ¿a quién le empieza a predicar? Entonces, ojo que hay una gran diferencia entre hablar de los gentiles y hablar de los paganos, porque es un salto que se da. Primero, habla a aquellos que eran afines al judaísmo sin ser judíos, sin ser judíos. Entonces, esos son el primer nicho de evangelización de San Pablo. Aquellos que son afines al judaísmo sin ser judíos. No es propiamente que va a evangelizar paganos, sino son gente cercana al judaísmo, cercana al judaísmo. Por eso se le llama a los gentiles, ¿cierto? No es propiamente. Y ya después da el salto, pues, a los paganos propiamente dicho. Entonces, los primeros que se acercan al judaísmo son aquellos, al cristianismo son aquellos que son afines, tienen ciertas, cierta apertura al judaísmo sin ser. Ese es el primer nicho. Y empieza a cambiar completamente la historia del cristianismo. San Pablo cambia la historia del cristianismo. Si es por los apóstoles, los apóstoles seguirían en el templo y seguirían en la sinagoga. Es más, los apóstoles seguirían en Jerusalén. ¿Qué hace que los apóstoles salgan de Jerusalén? ¿Qué es lo que hace que los apóstoles salgan del judaísmo, de Israel? ¿Qué hace? No es una decisión, que ellos toman la decisión, no, es la persecución. Obviamente dentro del plan de Dios está allí, pero es la persecución lo que hace, ¿cierto? Ellos sí tenían ese llamado a la evangelización, tenían ese llamado, pero ellos se quedaron evangelizando allí, se quedaron allí y entender eso les cuesta. Hay un texto de Hechos de los Apóstoles que es hermoso, donde dice que le viene una imagen a Pedro de un montón de animales impuros y le dice, come. Y no, Señor, ¿yo cómo voy a comer? Y dice, no llames impuro lo que llamaba puro. Y sabemos de la conversión de Cornelio, ¿cierto? Primer pagano bautizado, porque si el Espíritu Santo lo ha tomado, ¿cómo yo puedo negar el bautismo? Pero eso les costó, no fue una cosa como que natural, como que bueno, listo, vamos a evangelizar. Eso al principio fue una pelotera tremenda. Uno ve eso como muy bonito, tan lindo, ay, como se querían. No, eso eran unas peloteras. Hoy ponemos a Pedro y a Pablo junticos y agarraditos de la mano, pero eso es, y eso que tenía más peloteras Pablo con Santiago que con Pedro, pero con Pedro se agarró, porque es que era muy difícil entender esto. Y si nosotros vemos, San Pablo tiene que ir al primer concilio, lo que llama bíblicamente el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Entonces va a Jerusalén, lo llaman y le dicen, ¿cómo así que este muchacho está por ahí evangelizando paganos? Está evangelizando gentiles, venga a ver. Entonces lo llaman a ver y no solo evangelizando gentiles, sino que no les ponía ninguna carga judía. No les ponía y les dejaba comer de todo y les dejaba hacer lo que quisieran. A ver, usted, ¿cómo así? Seguían las mismas costumbres judías. Los cristianos seguían las costumbres judías. Por eso San Pablo tiene que pelear tanto contra esas costumbres y habla de la circuncisión. Dice que la circuncisión es la de corazón. Entonces, por eso les decía que el tema recurrente de San Pablo era el tema de la ley y el espíritu. ¿Por qué? Porque él ponía, el judaísmo se queda queriéndose justificar a través de la ley, el cumplimiento de la Torá y que se haga exacto. Y dice,
no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por el Espíritu. Entonces cambia completamente, es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu que nos lleva, y el Espíritu nos ha llevado a evangelizar los gentiles. Ya no hay judíos y griegos, ya no hay separación entre libres y esclavos, ahora todos somos uno en uno, dice San Pablo. La libertad de los hijos de Dios, la ley nos oprime, el Espíritu nos da libertad. Y es muy lindo ese cambio porque modifica mucho, más que Pablo traer un nuevo cristianismo, como algunos dicen, somos más paulinos que cristianos. Lo que en realidad Pablo hace es hacernos entender realmente el mensaje de Jesucristo, porque el esquema histórico, aunque nosotros bíblicamente no lo vemos allí, el esquema histórico era seguir siendo judíos. Es al punto que voy. El esquema histórico era seguir siendo judíos. Hay un movimiento, una secta, una corriente, no sé cómo decirlo. Hay un grupo de judíos, y es bonito, se llaman judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos. Y son judíos cristianos. Yo no he ahondado mucho en el tema, pero hay judíos mesiánicos, son judíos cristianos. Judíos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero siguen viviendo ciertas costumbres judías, Entonces, es muy interesante esto porque se me aproxima un poco a la idea de los primeros cristianos. Incluso San Pablo dice la secta, hay unas sectas dentro de la iglesia de los primeros cristianos que es muy fuerte, y es la secta de los judaizantes. Los judaizantes, que tienen que pelear San Pablo contra ellos todo el tiempo. Y es aquellos que quieren volver a las tradiciones y a las leyes judías para los paganos. ¿Cómo vas a poner? Yo creo que les conté a ustedes, para un pagano, para un griego, realizarse la circuncisión, esto es, ¿qué quiere? Realizarse la circuncisión era una defecio para ellos. Era una falta de la dignidad, del respeto. Yo creo que les conté que ellos salían en pelota en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos las Olimpiadas Atléticas, todo eso, eran en pelota. Ahí nadie salía en pantaloneta, nada, era normal. Entonces ellos salían con el prepucio, eso para ellos perdían la dignidad. No era como que una cuestión simplemente estética, sino que para ellos era muy importante, culturalmente. Entonces pedirle eso era como ir en contra de su cultura. Es como, qué sé yo, no sé, voy a decir una estupidez. Como que vayamos a evangelizar en Asia y le pidamos a los asiáticos que como Jesucristo fue trigueño, fue blanco, entonces se tiene que cambiar el color, porque es que la tradición muestra que Jesús no era amarillo. Una tontería, una estupidez. O sea, culturalmente, pero ¿cómo vas a decir esto? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, San Pablo tiene que hablar, eso es ley, eso no es el espíritu. O sea, es la circuncisión del corazón, es la transformación del alma. Entonces empieza San Pablo a poner los puntos sobre las íes, porque lo normal históricamente era que siguiera una secta judaizante. Y dicen que algunos eran más partidarios de Santiago. Es cierto que en el Concilio de Jerusalén, Santiago era más a guardar las tradiciones, pero en realidad eran todos. Recuerden que la pelotera que tuvo Pablo con Pedro, porque Pedro está con los paganos y entonces está comiendo chicharrón y chicharrón, que le dicen ustedes cómo es, torresno, torresno, y está comiendo chicharrón y costillita de cerdo y jamón serrano y todo está bien rico ahí dándole, y apenas llegan los judíos, no bota esos platos y se va para los judíos a comer allá la comida que comen ellos. ¿Cómo es que se llaman? Kosher, eso. Entonces se va por allá y le dice Pablo, entonces, deje de ser incoherente, hermano. Está comiendo acá y ya llegan ellos y va a cambiar. No ve que usted puede hacer que los pobres que están empezando vacilen en la fe. No, hay que hacerse todo con todos, ¿cierto? Entonces no sea incoherente. No necesitamos pedirles esto. Concilio de Jerusalén
llamado Concilio de Jerusalén es eso, es llamar a Pablo, lo llamaron fue a juicio. Ahora, ¿usted qué es lo que está haciendo? Entonces, bueno, solo les vamos a pedir esto, solo lo mínimo, le piden lo mínimo, para que Pablo siga, y está bien. Entonces dice, bueno, nosotros nos encargamos de los judíos. Bueno, nosotros 12 nos encargamos de los judíos, y usted solito se encarga de los paganos, que eran más. Esa viveza de Pablo. Obviamente tiene alrededor también un montón de apóstoles y de gente. Pablo está acompañado siempre de Silas, Bernabé, Juan Marcos. A mí esa película de Pablo, la última que hicieron, se los he dicho, ya se los dije el otro día que se la vieran. Yo no sé si la han visto. ¿Ya se la vieron? La última de Jim Caviezel. Es hermoso ver cómo Lucas entra allí. Ese es Lucas. A ver, esto que usted hizo, esto tiene que saberse. Esto tiene que saberse. Es que esto cambia el esquema. No porque Cristo no lo haya enseñado, sino porque no lo han entendido. Entonces Pablo pone los puntos sobre las sillas y dice, ¿qué es lo central, lo importante? No cambia el cristianismo, sino que explicita el cristianismo en un contexto histórico particular, que el cristianismo es para todos, no es para unos cuantos, no es solo para los judíos, sino que es para todos. Por eso San Pablo es llamado el apóstol de las gentes o el apóstol de los gentiles, porque Pablo tenía unas características, fíjense qué bonito, así como Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a comparar a Pablo con Jesucristo, ni mucho menos, pero Pablo tiene una educación griega, pero tiene una religión judía. Recordemos, yo siempre la palabra, que es muy diferente la nación al país, a la religión. Nosotros mezclamos eso. Me explico. Nosotros creemos que todos los árabes son musulmanes. Musulmán es la religión, pero no todos los árabes son musulmanes. Árabe es la nación, es la cultura. Hay árabes cristianos que tienen que sufrir mucho porque son rechazados por los judíos por ser árabes y son rechazados por los árabes por ser cristianos. No lo quiere nadie, no los quiere nadie. Y en Belén hay un grupo muy fuerte de árabes cristianos. Y el país es donde nacieron, en Palestina, o nacieron en Irán, o nacieron en Irak. Los judíos también. Entonces, judía es la nación, es la etnia, por decir así, es la cultura judía. La religión, también religión judía. Hay gente que es de etnia judía, pero es de religión cristiana, ¿cierto? Hay gente que nació en un país donde había muchos judíos históricamente, en Polonia. Fue lo que sucedió tan fuerte. En Polonia había muchos judíos, pero eran polacos. En Estados Unidos aquí hay españoles que son judíos. No solo por religión, sino por nacionalidad. Bueno, entonces, Pablo nace en una región helenizada, griega, pero tiene etnia judía y tiene religión judía. Entonces le hace entender los dos mundos. Por eso San Pablo puede hablar también a los gentiles. No es lo mismo Pedro, Galileo, no es lo mismo Santiago, todos estos benditos de Jerusalén, hablarle a un pagano, a un gentil. No. Es que Dios escogió a Pablo. Por eso dice, a mí me escogió como un aborto, fue una elección que tuvo en Pablo, porque en Pablo confluyen esas dos perspectivas, la perspectiva de Occidente, helenizada, griega, y la perspectiva de Oriente, judía. Entonces, es muy lindo porque confluyen esos dos mundos y puede hacer esa articulación, tiene los elementos. Dios elige personas porque tienen las características. Dios mira la Santísima Virgen María fue elegida, seleccionada, escogida. Pablo fue elegido para esa misión, para extender el cristianismo. Y entonces a partir de San Pablo, esa figura preponderante,
sobre todo en esos escritos y todo, entonces se empieza a entender el cristianismo como para todas las naciones, para todas las naciones. San Pablo, por ser una figura tan importante, voy tomando como temas, escribió muchas cartas, pero también se le aducen cartas que no son de él, sino que son de sus apóstoles, de sus discípulos, perdón, o de otras personas. Entonces, es que como es tan importante, eso se hacía mucho, la paronimia, se hacía mucho, el de, hombre, yo escribí un texto, pero para darle importancia, le pongo que lo escribió Juan Pablo II, el padre de Rodolfo. ¿Quién es el padre de Rodolfo? No, lo escribió Caro Wojtyla. Uy, va a leer eso. Entonces, le ponían el título, ¿cierto?, de alguien muy importante. Entonces, yo soy discípulo de Karol Wojtyla, no, escribió Karol Wojtyla. Por ejemplo, una carta, pues yo creo que ya lo saben, pero la carta a los hebreos, por ejemplo, es pero absoluta y totalmente distinta al esquema, a las formas, al contenido de Pablo. Y se dice que la carta a los hebreos es una carta de Pablo y es completamente contrario. Tradicionalmente, se ha dicho que el primer escrito del Nuevo Testamento, el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. O sea, Pablo escribió el primer texto del Nuevo Testamento. No fue ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni nada. No. Fue la primera carta a los tesalonicenses, el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces, cartas paulinas. La primera a los tesalonicenses, la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a los corintios. Dicen que se perdió una tercera a los corintios, pero si se perdió, no podemos hacer nada. La carta a los gálatas, la carta a los romanos, gálatas, romanos. Esas son las cartas que hacen libertad, Pablo. Son las cartas que hacen libertad, Pablo. Escribe esas cartas. Incluso escuché, esto es tradición, esto es los estudios que van hasta ahora, perdón, pero pueden cambiar. Escuché un erudito que decía que el primer escrito de San Pablo era los Gálatas. Me quedé así. Y me cambiaron la teología bíblica, porque siempre ha sido la primera de los tesalonicenses. Pero bueno, todo eso sigue en estudio, pasó hace 2 años. Y las cartas de la prisión de San Pablo son Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Que son hermosas. Cartas que no son de San Pablo, la de los hebreos. Las de los hebreos. Se le llama cartas pastorales a la de Timoteo y Tito, porque lleva un esquema distinto. No es una carta para una comunidad, sino que es la carta para un encargo pastoral. Para un encargo pastoral. Bueno, y ya las demás son las cartas católicas. ¿Cuáles son las cartas católicas? Santiago, Pedro y Juan. Son las cartas católicas. Yo no sé qué otro tema, como para tener un esbozo pues de los viajes de Pablo, se los enviaré. Los viajes de Pablo se los enviaré. Es significativo resaltar la conversión de Pablo. Porque sería como el último punto que pondría, porque para los primeros cristianos, fíjense, o sea, no quiero decir una herejía, pero para los primeros cristianos, después de la resurrección de Cristo, durante los primeros cristianos, en ese proceso de conversión, después de hablar de la resurrección de Cristo, guardando las diferencias, por eso no quiero ser hereje, era muy común que los cristianos hablaran como un gran milagro la conversión de Pablo. O sea, no vamos a poner en la categoría de la resurrección de Cristo, pero se hablaba mucho de la conversión de Pablo. Aquel que nos perseguía, aquel fariseo que vino con cartas y tal, quería matar a todo el mundo y acabar hasta con el niño de la perra, ese bendito se convirtió. Y ahora eso para los primeros cristianos fue, o sea, tú donde ves en Hechos de la Apóstol, ya habíamos oído hablar de ti, ya sabíamos quién era. Todo el mundo sabía quién era ese bendito.
Eso era como que se hubiera convertido en una superestrella, una cosa así. Entonces ahora todo el mundo hable de la conversión de Britney Spears o de Justin Bieber o de lo que sea. Entonces, wow, ¿no? ¿De qué? Van dando las diferencias tontas, pues. Pero era un perseguidor, un asesino. Incluso es muy bonito como dicen que estuvo en el martirio de Esteban. Estuvo en el martirio de Esteban. La tradición nos muestra que estaba ahí en el martirio de Esteban. Entonces él creció con estos fariseos de purismos y que querían era acabar con todo lo que fuera impuro y no fuera conforme a la ley. Por eso San Pablo es tanto, hey, la ley no salva, la ley no, porque él era fariseo, cumplidor de la ley, donde lo importante era la ley, donde no podía moverse un minuto de la ley, donde tenían que lavarse las manos porque tenían que hacer purificarse, porque no podían hacer nada el sábado, porque todo eso lo vivía. Entonces, eso no salva. Él vivió y asesinó. Muy bonita la película, eso no aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles de la película, pero me parece muy inspirada de ver cómo Pablo sigue recordando todas esas cosas que hizo y sigue pensando en eso y le causa un gran dolor. Es interesante, muy psicológico. ¿Qué película es? La de Pablo de Tarso, la última de Jim Caviezel, que es sobre Pablo de Tarso, se llama Pablo Apóstol de la Gente, o algo así. Es la de Jim Caviezel, es la última de San Pablo, pero es hermosísima. Entonces, la conversión de Pablo era fundamental dentro del esquema de los cristianos porque marcó históricamente un cambio. Porque no solo está predicando eso, sino que él lo vivió. Él era un cumplidor. Decía, yo que fui cumplidor y discípulo de Gamaliel, perseguidor de los cristianos, me encontré con Cristo, eso cambió mi vida. ¿Eso que tiene que mostrarnos a nosotros? Lo decíamos ahora, que lo que cambia es el encuentro con Cristo. Lo que cambia la vida, lo que hace que este hombre haya hecho de recorrido. Alguien me dijo, padre, pero es que eso le pasó a Pablo, ese encuentro con Cristo. Todos tenemos un encuentro con Cristo de diferente manera. Pero dice Pablo, es que yo fui al tercer cielo, pero ¿cómo puedo explicar? Eso son cosas espirituales. Es que uno el encuentro con Cristo no lo puede explicar. Cosas personales, interiores, que cambian la vida. Pues yo creo que lo principal es que imitemos a Pablo en esa radicalidad, en esa entrega, en ese deseo misionero. Todos los lugares que fue, todo porque tuvo un encuentro personal con Cristo y eso le cambió la vida. Y eso es personal, eso nadie lo hace, sino es Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y se la cito allí sobre Pablo. Ya les mandaremos, recuérdame lo de mandarme el video de Isaías y de los judíos, mandar un poco lo de los viajes de Pablo para que nos adentremos un poquito allí y ojalá sobre todo leamos.